testamento que desató una guerra familiar y reveló un asesinato. Antes de empezar, deja un comentario aquí abajo diciéndonos cuál de los miembros de la familia Blackwood, Genevieve, Michael o Serafina, crees que es el más peligroso. Y al terminar la historia, no olvides calificarla del 0 al 10. Oh, y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más historias como esta. Ahora, siéntate y disfruta cada detalle de esta venganza póstuma. El aire en el gran salón era tan denso con avaricia que apenas se podía respirar. Cuando el patriarca multimillonario, Andrew Blackwood, murió, su familia se reunió como buitres vestidos de diseñador, listos para destrozar el imperio. Su calculadora viuda, Genevieve, su arrogante hijo, Michael, su consentida hija, Serafina. Y luego estaba Elisa, Ellie, una chica con un abrigo prestado, sentada al fondo, tan callada que era prácticamente invisible. Nadie sabía siquiera su nombre. Todos esperaban escuchar sus propios nombres, pero el abogado leyó un nombre, y solo un nombre, para todo. Y en ese segundo, la chica invisible se convirtió en la persona más peligrosa de la sala. El día que Andrew Blackwood fue enterrado, fue un día de actuación impecable. El sol, como si se lo hubieran ordenado, se negó a brillar, proyectando un frío sudario de octubre sobre los extensos jardines de la finca El Nido del Cuervo, Raven's Nest. La casa misma, un monolito gótico de piedra gris y hiedra negra, parecía exhalar un suspiro de alivio. Su amo, un hombre que había gobernado a su familia y su corporación global con el mismo puño de hierro, finalmente se había ido. Adentro, la familia se reunió en la gran biblioteca, una sala diseñada no para leer, sino para la intimidación. Paredes de 2 pisos de libros, en su mayoría sin leer, flanqueaban una cavernosa chimenea donde no ardía fuego. El aire era gélido, pesado con el aroma a lirios blancos y dinero viejo. A la cabecera de la sala, en un diván de terciopelo, estaba Genevieve Blackwood, la viuda. Era la tercera esposa de Andrew, una mujer esculpida a base de hielo y ambición. Su cabello rubio, recogido en un moño impecable. Su dolor era una obra maestra de contención, visible solo en la lágrima perfecta que secaba con un pañuelo de encaje. A su lado, de pie rígidamente, estaba Michael Blackwood, el heredero aparente. Llevaba un traje de $20,000, como si fuera una armadura, su mandíbula apretada, sus ojos dirigidos al reloj. No estaba de luto por un padre, estaba esperando una coronación. Paseando impacientemente junto a los ventanales azotados por la lluvia, estaba Serafina Blackwood Crest, nerviosa y furiosa. «Esto va a tardar mucho», susurró a su esposo, Damián, un hombre cuya columna vertebral parecía haber sido extirpada quirúrgicamente para dejar espacio a la ambición de su esposa. «Tengo una prueba de vestuario a las 4. Esto es simplemente morboso». El abogado de la familia, el señor Sir Alistair Finch, entró. Era un hombre pequeño y seco, la única persona en la sala que parecía genuinamente sombría. Llevaba un único maletín de cuero gastado. «Si todos estamos presentes», comenzó Finch, su voz un contrapunto chirriante a la opulencia de la sala. «Lo estamos», espetó Michael. «Continúe». Finch se ajustó las gafas. «Hay una persona más». La familia se giró, y por primera vez la notaron. En una silla pequeña y de respaldo duro junto a la puerta, empequeñecida por una estatua de un dios romano, estaba una mujer joven. No podía tener más de 24 años. Su abrigo era de lana sencilla y raída,
Su cabello castaño cenizo estaba recogido en una simple cola de caballo, y sus manos estaban tan apretadas en su regazo que estaban blancas. Parecía un ratón de campo que se había adentrado en un pozo de serpientes. Los ojos de Genevieve se entrecerraron. ¿Y usted es? La voz de la chica era apenas un susurro. Ellie, Eliza Vance, el señor Finch. Él me envió una invitación. Serafina dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad burla. ¿Vance? ¿Eres de las cocinas? ¿Murió alguno de los empleados? No lo es, interrumpió Finch, su voz de repente aguda. La señorita Vance fue nombrada específicamente por el señor Blackwood como una asistente requerida. Esta simple declaración envió una ola de confusión a través de la sala. Michael la miró, haciendo un cálculo rápido y frío. ¿Era una ex asistente? ¿Una enfermera? ¿Una amante? Descartó lo último, era demasiado sencilla. La catalogó como irrelevante y se volvió hacia Finch. Alistair, mi padre tenía excentricidades. Sin duda le dejó a esta chica su vieja colección de sellos. Pasemos a la herencia real. El señor Finch asintió con tristeza. Como desee, abrió su maletín. La sala cayó en un silencio depredador. Ellie Vance se presionó aún más contra la silla, su corazón martilleando contra sus costillas. No tenía idea de por qué estaba allí. Su abuelo, Tomás, había hablado de su padre, Andrew Blackwood, solo una vez, con una amargura que la había asustado. Tomás había muerto en la pobreza, y Ellie había pasado su vida como bibliotecaria, viviendo al día, invisible. Solo había conocido a Andrew Blackwood una vez, un encuentro extraño y breve en su pequeña biblioteca hace 6 meses. Él la había observado, le había hecho algunas preguntas y se había ido. No había pensado más en ello, hasta la citación. Comenzaremos, dijo Finch, con los legados menores. El testamento comenzó, como se esperaba, con una serie de grandes gestos que eran, para los Blackwood, meras migajas. A mi esposa, Genevieve Blackwood, leyó Finch. Le dejo el penthouse de Park Avenue y su contenido, así como las propiedades adyacentes en los Hamptons y San Bartolomé, para que sean mantenidas por el patrimonio durante toda su vida. Los labios de Genevieve se afinaron. Durante toda su vida. No se le legó directamente. No podía venderlas. Una jaula dorada. No dijo nada, pero sus nudillos, apretando el diván, se pusieron blancos. A mi hija Serafina Blackwood Crest, continuó Finch, le dejo su actual fondo fiduciario, que se duplicará, y mi colección completa de arte impresionista, valorada en aproximadamente $40 millones. Serafina se animó, luego frunció el ceño. ¿Eso es todo? El arte. ¿Qué se supone que debo hacer? Venderlo. Es una pesadilla logística. Y a mi hijo, Michael Blackwood. Michael se inclinó hacia adelante. Esto era. Las llaves del reino. Letit le dejo mi colección privada de relojes, mi Aston Martin clásico, y un legado final, por única vez, de $50 millones, libre de impuestos. El silencio en la sala ya no era silencio. Era un vacío. El rostro de Michael, generalmente una máscara de arrogante compostura, comenzó a temblar. Alistair, lee eso de nuevo. Michael siseó, su voz peligrosamente baja. Un legado final por única vez de $50 millones, repitió Finch, sin levantar la vista. Eso es un error de redondeo, siseó Michael. Es un insulto. ¿Dónde está la compañía? ¿Dónde están las acciones de control? ¿Dónde está todo lo demás? Genevieve se enderezó, su fría compostura resquebrajándose. Alistair, detén este juego. Este es un testamento preliminar. ¿Dónde está el testamento real? Este es el último testamento y testamento final, certificado y completamente ejecutado de Andrew Blackwood, afirmó Finch, con voz plana.
Estaba en su sano juicio, y la firma fue presenciada por 3 socios independientes de mi firma. «Entonces lee el resto», rugió Michael. «¿Quién se queda con la herencia? ¿Quién se queda con Blackwood Global?» El señor Finch pasó una página. Miró, por primera vez, no a la familia, sino a la pequeña y aterrorizada mujer junto a la puerta. Ellie Vance sintió el cambio. Todos los ojos en la sala, fríos, furiosos, confundidos, estaban sobre ella. «En cuanto al resto de mi patrimonio», leyó Finch con voz clara y proyectada, «que incluye, pero no se limita a, la propiedad, el nido del cuervo y todos los terrenos, la cartera de bienes raíces internacionales, todos los activos líquidos y no líquidos no nombrados previamente, y mi participación de control del 51% en Blackwood Global Corporation». Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. «Lo lego en su totalidad a la señorita Eliza Vance. Si una bomba hubiera explotado, habría sido más silencioso». Serafina dejó caer su copa de champán. Se hizo añicos en el suelo de mármol, el sonido como un disparo. Michael simplemente se congeló, su rostro volviéndose lentamente de un carmesí profundo y peligroso. Dijo 2 palabras, su voz un susurro venenoso. «¿Quién eres?» «Es una estafadora», chilló Serafina. «Una arribista. Padre estaba enfermo. Estaba senil. Se aprovechó de él. La haré arrestar». «Silencio», ordenó Finch, y la autoridad en su voz conmocionó a la sala. El señor Blackwood anticipó esta reacción y dejó una adenda final que tengo instrucciones de reproducir. Finch sacó una pequeña y elegante tableta de su maletín. Tocó la pantalla. La voz de Andrew Blackwood, grave y llena de autoridad, incluso en la muerte, llenó la sala. En la pantalla, un video de alta definición comenzó a reproducirse. Andrew Blackwood, con aspecto frágil, pero con sus ojos tan afilados como la obsidiana, los miró fijamente. «Si están viendo esto», comenzó, «significa que estoy muerto, y significa que todos ustedes, predeciblemente, están furiosos. Mi familia», resonó la voz grabada de Andrew, «Genevieve, Serafina, Michael. Durante 20 años me han visto como nada más que una bóveda, una máquina para generar la riqueza que tanto anhelan, pero que no entienden. Genevieve, pensaste que no sabía sobre tus inversiones privadas con mi dinero, o sobre tu correspondencia con mi rival, Henri Dubois. No fuiste una esposa, fuiste una espía corporativa de alto precio. Te quedas con las casas, pero ni una gota de liquidez. El rostro de Genevieve ya no era de hielo, era de piedra. Serafina, mi hija, gastaste $300,000 el mes pasado en lo que llamaste una gala benéfica. Mis contadores descubrieron que el 90% de ese dinero se destinó al catering y a tu vestido. Tienes todo el brillo de un diamante y toda su dureza. El arte es tuyo, pero he adjuntado una cláusula. Nunca podrá venderse, solo donarse. Disfruta de tus bonitas paredes». Serafina dejó escapar un jadeo herido. Y Michael, mi hijo, mi heredero. La mirada de Andrew se posó en el centro de la sala. Pensaste que yo era un viejo tonto. Pensaste que no vi tu proyecto Hyperion. No solo fracasaste, Michael. Apalancaste el fondo de pensiones de la compañía para cubrir tus desastrosas apuestas en el mercado de Singapur. No solo perdiste dinero. Robaste a mis empleados. Eres impulsivo, arrogante y, sobre todo, un tonto. 50 millones es una indemnización por despido. Fuera de mi compañía. Está mintiendo, rugió Michael, sus manos apretadas en puños. No lo está, dijo Finch en voz baja. La auditoría que realicé confirmó las pérdidas de Hyperion.
Usted las ocultó. Su padre las rectificó. Andrew levantó una mano en el video. Pero un legado debe continuar. El nombre Blackwood debe significar algo más que avaricia. Lo que me lleva a Ellie. Ellie se estremeció al escuchar su nombre pronunciado por el hombre muerto. No la conocerán. Hace décadas tuve un hijo. Mi primogénito. Tomás. No era como yo. Era amable, gentil y débil. Quería ser poeta, no depredador. Lo desheredé. Lo eché. Fue el mayor error de mi vida. Tomás murió como vivió, pobremente. Pero tuvo una hija, una nieta, una chica que heredó su amabilidad. Pero también, descubrí, una columna vertebral de acero que nunca supe que tenía. Trabaja en una biblioteca. Se mantiene a sí misma. Nunca le ha pedido nada a nadie. Ella es Eliza Vance. Andrew la miró directamente a ella. Ellie, eres mi sangre, la única sangre en esa sala de la que no me avergüenzo. Eres la última Blackwood verdadera, y por eso te doy todo. Ellie lloraba en silencio, sus manos sobre su boca. Abuelo. Pero la voz de Andrew se endureció. No soy un sentimental. Esto no es un regalo. Es una prueba. Finch detuvo el video. Aquí está la estipulación. Para heredar por completo, Eliza Vance debe cumplir con 2 condiciones por un período de exactamente 1 año. Primero, debe asumir el cargo de CEO de Blackwood Global, y la compañía debe mantener o superar su rentabilidad actual al final del año fiscal. Michael dejó escapar una risa cruel. Es una bibliotecaria. Estará en bancarrota en 1 mes. Y la segunda condición, continuó Finch, con voz pesada. Debe, durante la duración de ese año, residir a tiempo completo en la finca El Nido del Cuervo. La cabeza de Ellie se alzó. Teticho incumple cualquiera de las condiciones. Si la empresa pierde dinero o si abandona la finca por más de 24 horas, toda la herencia, incluidos los legados a Genevieve, Serafina y Michael, será liquidada inmediatamente y donada en su totalidad a la Fundación Andrew Blackwood para, como él lo expresa, la preservación de reptiles en peligro de extinción. La implicación fue horrible. Estaban atrapados. Ellie estaba atrapada con ellos. Y ellos estaban atrapados con ella. Si la echaban, lo perderían todo. Si ella fracasaba, lo perderían todo. El video se encendió de nuevo. Andrew sonrió, una sonrisa fría y delgada. Jaque mate, mis queridos. Ahora, pórtense bien. La pantalla se puso negra. Momento de reflexión. Andrew Blackwood no solo dejó una herencia, dejó una prisión psicológica. ¿Harías tú lo que Ellie debe hacer? ¿Vivir con tus enemigos para salvar un imperio? Déjanos tu opinión en los comentarios. La bibliotecaria se pone de pie. Durante 30 segundos completos, el único sonido fue el aullido del viento afuera. Luego, Serafina se lanzó, no hacia Ellie, sino hacia la tableta en la mano del señor Finch, gritando: ¡Lo falsificó! ¡Ese no es él! Piensa, rugió Michael, con el rostro púrpura. Se acercó a Ellie. Era un hombre grande, y por primera vez, Ellie se dio cuenta de que estaba en peligro físico. Tú, bramó, con el dedo tan cerca de su rostro que ella podía oler el costoso scotch en su aliento. Pequeña don nadie, ¿crees que puedes simplemente entrar aquí? Esta es mi casa. Esta es mi compañía. Michael, detente, ordenó Genevieve, su voz como un latigazo. Él se detuvo. Ella se levantó del diván y caminó lentamente hacia Ellie, rodeándola como un tiburón. Señor Finch, dijo Genevieve, su voz letalmente dulce. Esto es
Por supuesto, una farsa. Un claro caso de influencia indebida. Mi esposo estaba gravemente enfermo, con un cóctel de medicamentos. Esta criatura, señaló a Ellie, claramente lo manipuló. Solo lo conocí una vez, susurró Ellie, con la voz temblando. En la biblioteca. Fue hace 6 meses. Solo por unos minutos. Es una historia probable, gritó Serafina. Ha estado tramando esto durante años. Ella es su nieta legal, señora Blackwood Crest. La prueba de paternidad y la línea de sucesión revisada están archivadas en la corte, dijo Finch con cansancio. Genevieve ignoró al abogado. Se inclinó, su rostro a centímetros del de Ellie. Escúchame, niña. Tienes 2 opciones. Puedes firmar un documento ahora mismo, rechazando la herencia, por lo que te daremos, digamos, $1 millón, suficiente para que desaparezcas. ¿Y si no lo hago? Logró decir Ellie, sintiendo que su corazón iba a estallar. Si no lo haces, gruñó Michael, arrastraremos tu nombre por todos los canales. Demostraremos en la corte que eres una lunática, o incompetente, o una farsante. Mantendremos esta herencia en litigio durante tanto tiempo que cuando termine, serás tan vieja como él. No verás ni un centavo. Serás destruida. La amenaza flotaba en el aire, absoluta y asfixiante. Ellie miró sus rostros. Michael, con rabia. Serafina, vibrando con rencor. Genevieve, una máscara de odio aristocrático. Esta era su familia. Pensó en su abuelo, Tomás, viviendo en un apartamento de una habitación, muriendo por una enfermedad prevenible porque no podía pagar una mejor atención. Pensó en su propia vida, una existencia tranquila de facturas vencidas y sueños pequeños y solitarios. Andrew Blackwood no solo le había dado una fortuna, le había dado una espada. Su terror, un océano frío e inundante, comenzó a retroceder. En su lugar, algo más parpadeó. Una rabia fría y dura que nunca supo que poseía. La rabia Blackwood. Se puso de pie. No era alta, pero el simple acto de levantarse hizo que todos dieran un paso involuntario hacia atrás. Ya no era el ratón. Miró directamente a los fríos ojos azules de Genevieve. No, dijo Ellie. Su voz era tranquila, pero no temblaba. No firmaré nada. Luego se dirigió al señor Finch. Señor Finch, usted es el albacea. Acepto los términos del testamento. Por favor, haga que el personal me prepare una habitación. Asumo, dijo mirando la gran escalera, que ahora soy la señora de esta casa. Todos pueden quedarse, según la estipulación, pero no se equivoquen. Están aquí como mis invitados. La audacia de la declaración los dejó atónitos en silencio. Eliza Vance, la bibliotecaria invisible, recogió su único bolso pequeño. Pasó junto a la familia humeante y apopléjica y ascendió la gran escalera del Nido del Cuervo, sin saber que acababa de declarar una guerra para la que no estaba preparada en absoluto. La guerra ha comenzado. ¿Crees que la amabilidad de Ellie se convertirá en su debilidad o su arma más secreta? Comparte tu pronóstico y no te olvides de seguir nuestro canal. La guerra psicológica en el Nido del Cuervo. Las primeras 24 horas fueron una campaña de guerra psicológica. La habitación que el personal preparó para Ellie fue, por supuesto, la más pequeña del ala de invitados. Hacía frío y la chimenea era obstinadamente imposible de encender. Cuando solicitó té, llegó una hora tarde y tibio. El personal, leal a Genevieve, la ignoraba o la servía con una lentitud exasperante. No la desobedecían, simplemente se retrasaban, malinterpretaban u olvidaban. Genevieve, Michael y Serafina
se reunieron en el comedor formal para cenar, sus voces fuertes y sus risas agudas y crueles. Ellie no fue invitada. Comió un sándwich rancio de la cocina, sola en su habitación fría. No durmió. Se sentó junto a la ventana, observando la lluvia. Y por primera vez, comprendió realmente al viejo. No solo le había dado una herencia, le había dado una prueba de supervivencia. A la mañana siguiente, se vistió con su único conjunto decente, una falda negra sencilla y una blusa blanca. Se dirigió al garaje, una sala de exposición de coches de lujo. Encontró el coche práctico de Andrew, un Bentley negro modesto, para él. Encontró las llaves y se dirigió a la sede de Blackwood Global. El edificio era una lanza de cristal negro en el corazón del distrito financiero. Cuando entró, el guardia de seguridad intentó dirigirla a la entrada de la agencia de empleos temporales. Vengo a ver. Bueno, soy Elisa Vance. El nombre no le decía nada. Soy la nueva CEO. La expresión de incredulidad del guardia fue casi cómica. Hizo una llamada. Un momento después, un hombre entró en el vestíbulo. Era pulcro, guapo, e irradiaba un aura de encanto poco fiable. Señorita Vance, James Thorne, director financiero. Le estrechó la mano, su agarre demasiado firme, su sonrisa demasiado amplia. Era el hombre de Michael. Ella lo supo al instante. Todos estábamos tan sorprendidos de escuchar los creativos acuerdos finales del señor Blackwood, dijo James, conduciéndola al ascensor ejecutivo. Michael ha hablado muy bien de usted. Miente. La llevó al piso superior. La oficina del CEO era del tamaño de todo su antiguo apartamento. Una pared de cristal daba ciudad. Era intimidante, estéril y abrumadoramente masculina. Es mucho que asimilar, dijo James, apoyándose casualmente en el enorme escritorio. El mercado es volátil. Tenemos la finalización de la fusión Hyperion. Cosas muy complejas. Pero no se preocupe, Michael y yo lo tenemos todo bajo control. Usted simplemente acostúmbrese. Tómese un tiempo. Nosotros nos encargaremos del día a día. La estaba condescendiendo, preparándola para ser una figura decorativa, una prisionera en la oficina de la esquina. Gracias, James, dijo Ellie, con voz suave. Pero me gustaría ver los informes financieros. Todos. De los últimos 2 trimestres, y los archivos de Hyperion, y los informes sobre los proyectos fallidos de mi padre. La sonrisa de James se tensó. Señorita Vance, esos son documentos muy complejos. Tal vez podamos tenerle un resumen ejecutivo. Ahora, por favor, dijo ella, y también necesitaré un nuevo asistente ejecutivo. Noté que la que está afuera es la de Michael. La máscara de James se deslizó. Eso no es realmente. Soy la CEO. Así es como funciona, ¿no es así? Él la miró fijamente, reevaluándola. Esta no era la chica tímida de la que le habían hablado. Por supuesto. Yo me encargaré. Se fue. Ellie se quedó sola. Se hundió en el enorme sillón de cuero. Era demasiado grande para ella. Se sentía como una niña. ¿Qué estoy haciendo? Soy bibliotecaria. Catalogo libros. No dirijo una corporación multimillonaria. Llamaron suavemente a la puerta. Una mujer mayor, con un moño gris severo y ojos agudos e inteligentes, entró. Llevaba una pila de archivos. «Usted no es James», dijo Ellie. «No, señora, no lo soy». La voz de la mujer era nítida. «Mi nombre es Beatrice Davis. Fui asistente ejecutiva personal del señor Blackwood durante 30 años. Antes de que la señora Blackwood y el señor Michael me reasignaran a los archivos hace 2 meses». Ellie se enderezó. «¿Por qué está aquí?»
El señor Thorne me ordenó que le trajera los informes resumidos, los que les damos a los accionistas, dijo la señora Davis, colocándolos sobre el escritorio. También me indicó que le dijera que los archivos reales están en la impresora. Hizo una pausa. Luego metió la mano en su modesto blazer y sacó una única llave maestra antigua. Sin embargo, continuó la señora Davis, con una expresión ilegible, el señor Andrew me dio esto el día antes de morir. Dijo, cuando llegue la sangre nueva, dale esto. Ella sabrá para qué sirve. Creo, señorita Vance, que usted es la sangre nueva. Ellie miró la llave pesada y ornamentada. ¿Qué abre? Abre el estudio privado del viejo, de vuelta en el nido, dijo la señora Davis, con una pequeña y sombría sonrisa asomando en sus labios. El que Genevieve Blackwood ha estado tratando de que un cerrajero abra desde el funeral. Él siempre amó sus secretos. Interacción clave. Andrew Blackwood dejó una herramienta secreta. ¿Crees que la llave y el estudio privado contienen la clave para el éxito de Ellie o una trampa final? Coméntanos qué crees que encontrará Ellie allí. Jacques Mate póstumo. La guerra comenzó en dos frentes, la casa y la oficina. Mentete, el nido del cuervo, Serafina y Genevieve emplearon una estrategia de muerte por 1000 cortes. La ropa de Ellie, enviada desde su antiguo apartamento, fue accidentalmente donada a una obra de caridad. Una llamada de negocios vital en la que estaba fue, por error, desconectada por una criada torpe. Serafina se dedicó a organizar fiestas ruidosas y odiosas que duraban hasta las 4 a.m., llenando la casa con socialités insípidos y burlones que miraban a Ellie como si fuera un animal de zoológico exótico y mal vestido. «Esa es ella», susurraban, lo suficientemente alto. La bibliotecaria. Parece que ganó un concurso. Genevieve fue más sutil. Sugirió que Ellie fuera la anfitriona del baile benéfico anual, Blackwood. «Es tradición, querida. Eres la CEO. Debes hacerlo». Era una trampa. El baile era en 3 semanas. Organizarlo era un campo minado social. El dominio de Genevieve. Y el fracaso de Ellie sería rápido, público y humillante. «Creo», dijo Ellie dulcemente, «que es una idea maravillosa. Y estoy muy contenta de poder contar con tu apoyo para ayudarme a navegar por las tradiciones». Acababa de convertir el baile en un problema de Genevieve, tanto como en el suyo. La sonrisa de la viuda se afinó, pero la verdadera batalla fue en Blackwood Global. Michael, excluido del edificio, era un fantasma en la máquina, y su representante era James Thorne. El arma elegida fue el proyecto Hyperion. «Es una adquisición de medios digitales», explicó James en la sala de juntas, su voz pulcra. Andrew pausó el trato. Tuvo dudas, pero los números son sólidos. Necesitamos firmar antes del viernes, o el trato expira. Es una gran victoria. Ellie miró el prospecto. Todo eran palabras de moda. Sinergia, disrupción, integración vertical. Ella no entendía la jerga, pero entendía los números. Y los números que estaba viendo parecían demasiado buenos. «Están proyectando un 200% de crecimiento en un mercado saturado», dijo Ellie, con voz tranquila. «¿Cómo?» James se rió, un sonido agudo y despectivo. «Es un nuevo paradigma tecnológico, Ellie. No se esperaría que entendieras los algoritmos. Solo necesitamos tu firma. Es una formalidad». «No firmaré lo que no entiendo», dijo Ellie. La sala de juntas se quedó en silencio. «Señorita Vance», dijo un miembro de la Junta Mayor, «este trato es el bebé de Michael. Es una jugada brillante. Dudar ahora mostraría
debilidad. Los mercados están observando. Si usted mata esto, nuestras acciones se desplomarán. Y usted estará incumpliendo la cláusula de rentabilidad. Lo perderá todo. Era una trampa perfecta. Si firmaba, era un títere. Si no lo hacía, era una incompetente. Esa noche, le dijo a la señora Davis: «Me están acorralando. Entonces es hora de que abra la caja de su abuelo», replicó la señora Davis, con los ojos brillantes. El ATM, el estudio privado, estaba en la parte más antigua de la mansión. La llave se deslizó en la cerradura, con un clic bien engrasado. La habitación no se parecía al resto de la casa. Era pequeña, masculina y olía a tabaco y cuero. Y estaba forrada, de pared a pared, no con libros, sino con libros de contabilidad encuadernados en cuero negro. Era anticuado, dijo la señora Davis. Llevaba 2 juegos de libros, los que le mostraba a la junta y los que se mostraba a sí mismo. Durante 2 días, Ellie y la señora Davis no durmieron. Ellie, la bibliotecaria, la archivista, estaba en su elemento. Ella cotejó los archivos digitales de James con las notas escritas a mano en los libros de contabilidad de Andrew. La tercera noche lo encontró. «Dios mío», susurró Ellie, llevándose la mano a la boca. «¿Qué es?» «Proyecto Hyperion». James dijo que Andrew lo pausó. «Es una mentira. Lo mató», señaló un elemento. «La compañía que estamos adquiriendo. Es una fachada. No tiene activos. Es solo una montaña de deuda disfrazada por cuentas offshore». «¿Pero por qué?», preguntó la señora Davis. «¿Por qué Michael y James impulsarían un trato que pierde dinero?» A Ellie se le heló la sangre al rastrear las líneas de propiedad. La compañía fantasma. La deuda. Ella cotejó los números de cuenta con las notas de Andrew. «No es una fusión», dijo Ellie, su voz temblando de rabia. «Es un rescate». Michael no solo perdió dinero en su mala apuesta, todavía lo está perdiendo. Está tratando de usar el dinero de Blackwood Global para comprar su propia deuda tóxica, para hacer que la compañía absorba su catástrofe personal. Si firmaba, Blackwood Global cargaría con una pérdida de $500 millones. Las acciones colapsarían. Ella sería derrocada, la herencia anulada, y en el caos resultante, Michael solicitaría a la junta que lo reinstalaran para salvar la compañía que acababa de destruir. «No solo está tratando de hacerme fracasar», se dio cuenta Ellie. «Está tratando de quemar todo el imperio, solo para gobernar sobre las cenizas». Ellie tiene la evidencia de fraude financiero. Pero, ¿será suficiente contra el poder de Michael y la junta? Síguenos para no perderte el baile benéfico, donde Ellie dará el golpe final, el baile benéfico y la revelación del asesinato. El baile benéfico Blackwood. Era la noche señalada. El gran salón de El Nido del Cuervo estaba deslumbrante. Una orquesta tocaba valses. Cientos de miembros de la élite de Nueva York, adornados con joyas y sedas, flotaban por las habitaciones, copa de champán en mano. Genevieve y Serafina estaban en su elemento, pavoneándose y aceptando cumplidos en su encantadora casa. Habían observado a Ellie flaquear con los preparativos para intervenir en el último minuto y salvar el día, pintando a Ellie como la nueva dueña despistada e incompetente. Ellie, por su parte, llevaba un sencillo y elegante vestido azul medianoche. Se sentía como una impostora. «Me están observando», susurró Ellie a la señora Davis, quien manejaba la lista de control del evento con precisión militar. «Por supuesto que lo hacen, señorita Vance», dijo la señora Davis. «Usted es el enigma. Es la que tiene todo el poder. Le tienen terror. Ahora, párese derecha». Su abuelo odiaba encorvarse. La multitud cerca de la entrada principal se separó, y a Ellie se le heló la sangre.
James Thorne entró, impecable, y del brazo, como si fuera dueño del aire, estaba Michael Blackwood. «¿Qué hace él aquí?», siseó Ellie. «Es un evento familiar, Ellie», dijo Genevieve, deslizándose a su lado. «Sigue siendo un Blackwood. No montes una escena. Es impropio». Michael sonrió con suficiencia, acercándose. Olía a Scotch y a victoria. «Disfrutando de la fiesta, CEO. Mañana es el gran día. La firma de Hyperion. 10 a.m. No llegues tarde». Estaba acorralándola. «Estaré allí, Michael», dijo Ellie, su voz suave como el hielo. «Lo espero con ansias». Se alejó, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que podría romperle una costilla. Estaba atrapada. Tenía la prueba de los libros de contabilidad, pero era solo su palabra contra la de James. La junta se pondría del lado de Michael. La llamarían histérica, una niña paranoica. «Él tiene que haber escrito algo más», murmuró. Corrió escaleras arriba, hacia la parte más antigua de la mansión. Usó la llave maestra para entrar al estudio privado de Andrew. Estaba oscuro y frío. Con la linterna de su teléfono, examinó el último libro de contabilidad, el del mes en que Andrew murió. Había leído las entradas sobre el fraude de Michael, pero se había centrado tanto en Hyperion que se había perdido. El final. Su corazón dio un vuelco al leer las últimas páginas. Las entradas, escritas el día antes del ataque cardíaco fatal de Andrew, revelaron un horror impensable. Entrada. 14 de octubre. «¿Sabe lo que he hecho?», Genevieve me dijo. «Ha estado trabajando con él todo el tiempo. Mi rival, mi esposa. Me dio la nueva medicación. Mis pastillas habituales desaparecieron. Esto nuevo me marea. El pecho está apretado. Me siento frío. Si algo sucede». La pluma se había desviado de la página. Ellie dejó de respirar. No fue un ataque al corazón. No fue un accidente. Fue un asesinato. Arrancó la página del libro de contabilidad. El terror se había ido. Quemado por una rabia blanca y clara, corrió de la habitación, de regreso a las escaleras, el terciopelo de su vestido ondeando detrás de ella. Encontró a la señora Davis junto a la gran escalera. «Beatrice», dijo Ellie, con voz baja y urgente, «llama al señor Finch. Dile que venga aquí. Ahora. Y llama a la policía, no a la comisaría local. Llama a la policía estatal. Diles que tengo pruebas sobre la muerte de Andrew Blackwood». El rostro de la señora Davis se puso pálido, pero no preguntó. Ella asintió. «Usaré la línea privada del señor Blackwood. Ve». Ellie se giró y se enfrentó al salón de baile. La música estaba alcanzando su clímax. Michael y Genevieve estaban de pie juntos, riendo. Parecían intocables. Ellie caminó hacia el director de la orquesta. «¡Detenga la música!». El director se detuvo. El vals murió con un chillido discordante de violines. Un millar de ojos se giraron hacia ella. El vasto silencio repentino fue un golpe físico. «Ellie, ¿qué significa esto?», siseó Genevieve, su sonrisa congelada en su lugar. Ellie caminó hacia el atril del micrófono. Sus pasos resonaron en el mármol. «Buenas noches a todos». La voz de Ellie, amplificada, resonó por el vasto salón. Todos conocieron a Andrew Blackwood. Lo conocieron como un titán. Miró directamente a Michael y Genevieve, pero no conocían la verdad. «Ellie, detén esta tontería de inmediato», gritó Michael, comenzando a moverse hacia ella. «Quédate donde estás». La voz de Ellie sonó como un látigo, un comando tan absoluto que él retrocedió físicamente. «O haré que la seguridad te retire». «Mi seguridad». Michael se detuvo. La sala estaba en silencio absoluto. «Todos me conocen como la heredera sorpresa», continuó Ellie, su voz ganando fuerza.
Han estado esperando que fracase. Sostuvo la página del libro de contabilidad. Contaban con ello. De hecho, ahora mismo, Michael Blackwood está tratando de obligarme a firmar un trato llamado Proyecto Hyperion, un trato que usaría fondos de la compañía para encubrir su fraude criminal personal por valor de $500 millones. La multitud jadeó. «Pero ese no es el verdadero secreto», dijo Ellie, con su voz quebrándose por una furia fría. «Me pregunté por qué Andrew me daría todo. Me equivoqué. Fue porque tenía miedo. Sabía que ellos no solo eran capaces de robar. Sabía que eran capaces de asesinar. El rostro de Genevieve era una máscara de odio puro. «¡Estás loca, pequeña!». Aquí tengo el diario privado de Andrew Blackwood, su última entrada, escrita el día antes de morir. Él detalla cómo su medicación fue cambiada, cómo su esposa, Genevieve, en connivencia con su hijo, Michael, le dio nuevas píldoras. Él escribió: «El pecho está apretado. Me siento frío. Si algo sucede». El salón de baile explotó en un rugido de shock y horror. En ese momento exacto, como si fueran invocados por las palabras, las puertas principales del salón de baile se abrieron de golpe. El señor Finch entró. Estaba flanqueado por 2 policías estatales uniformados y 2 detectives con trajes. La sangre se drenó del rostro de Genevieve. Michael se giró y echó a correr, empujando a un camarero. «¡Deténganlo!», gritó Ellie. Uno de los detectives tacleó a Michael antes de que llegara a la terraza. Genevieve se quedó congelada, su copa de champán aún en la mano, una estatua de hielo, mientras el segundo detective se acercaba a ella. «Genevieve Blackwood. Señor Michael Blackwood», dijo el detective, con voz dura mientras levantaba al rugiente Michael. «Están bajo arresto por sospecha de conspiración, fraude financiero y el asesinato de Andrew Blackwood», mientras esposaban a un Michael que gritaba y a una Genevieve completamente catatónica. Toda la fiesta observó, horrorizada. La señora Davis se acercó a Ellie, que estaba sola en el centro de la sala, temblando, con la página del libro de contabilidad agarrada. La chica invisible era la única que quedaba en pie. Había destruido a la familia Blackwood para salvar el nombre Blackwood. El legado y la elección final. Las secuelas fueron un huracán. Los arrestos en el baile benéfico se convirtieron en el mayor escándalo social y financiero de la década. El juicio fue rápido. El diario de Andrew, combinado con un informe de toxicología de la exhumación del cuerpo, probó que le habían administrado dosis fatales de un medicamento cardíaco. El fraude de Hyperion fue el motivo. Michael fue declarado culpable de asesinato en primer grado y fraude. Genevieve fue condenada por conspiración para cometer asesinato. La estipulación del testamento fue declarada cumplida por orden de un juez. Ellie había expuesto la podredumbre, salvado a la empresa y llevado a los culpables ante la justicia. La herencia era suya, libre de ataduras. La cláusula de 1 año fue anulada. Ellie Vance se convirtió, a los 25 años, en una de las mujeres más ricas y poderosas del mundo. Y nunca se había sentido más sola. Una tarde, la señora Davis la encontró en la biblioteca. «No eres él», dijo la señora Davis, con una ferocidad que sorprendió a Ellie. Él veía el mundo como un campo de batalla. «Tú viste la verdad. Buscaste justicia, no solo poder. Tu abuelo, Tomás, era amable. Tu bisabuelo, Andrew, era fuerte. Tú, señorita Vance, eres la primera Blackwood en ser ambas cosas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso?» Ellie miró sus manos, las manos de una bibliotecaria, las manos que habían derrocado un imperio.
tenía una opción. Podía venderlo todo, liquidar la empresa y desaparecer. O podía construir algo nuevo. Un mes después, Ellie anunció su decisión. Liquidó el patrimonio personal, vendió el nido del cuervo y todos los activos de lujo, y destinó todos los ingresos a la creación de la Fundación Thomas Vance para la educación y el bienestar social. Un homenaje al abuelo que no pudo pagar sus facturas médicas. Pero no vendió Blackwood Global. Se quedó como CEO, transformando la compañía de un vehículo de avaricia a una de las corporaciones más éticas e innovadoras del mundo, demostrando que la amabilidad y la fuerza no son mutuamente excluyentes. El legado de Andrew Blackwood no se convirtió en una trampa. Se convirtió en un arma para la justicia, utilizada por la última persona que él pensó que lo haría, la nieta del hijo que desheredó. Si la justicia de Ellie te conmovió y crees que la verdadera fuerza reside en ser a la vez amable y fuerte, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias de venganza y redención. El legado de la amabilidad y la fuerza. 2 años después del resonante escándalo y del juicio que acaparó titulares, la torre Blackwood Global, renombrada ahora Vance Global, ya no era el monolito gótico que representaba la avaricia. El edificio de cristal y acero seguía dominando el skyline de la ciudad, pero su significado había cambiado. Eliza Vance, ahora conocida simplemente como Ellie Vance, la CEO, se había convertido en un fenómeno. La prensa la llamaba la CEO bibliotecaria, la mujer que había desmantelado una dinastía criminal con un lápiz y un libro de contabilidad. Su oficina ya no era el estéril santuario masculino de Andrew. Había paredes pintadas en tonos neutros, una gran mesa de conferencias circular para fomentar la colaboración, y, sorprendentemente, una pequeña estantería de madera repleta de libros de tapa dura, no de economía, sino de literatura clásica y poesía. A su lado, como siempre, estaba Beatrice Davis. La señora Davis no era solo su asistente, era su jefa de personal, su estratega y su brújula moral. Juntas, habían purgado la podredumbre corporativa, vendiendo los activos tóxicos y reorientando Vance Global hacia la inversión en tecnología educativa y energías limpias. Áreas que Ellie entendía que tenían un impacto social real. El fondo fiduciario del reptil, dijo Ellie con una sonrisa irónica, revisando un informe. ¿Qué hacemos con los 1.7 millones que sobraron después de que la fundación de Andrew fuera disuelta? El señor Finch sugiere una donación silenciosa a un zoológico local para la conservación de la tortuga Galápagos, respondió la señora Davis, su rostro sin emociones, aunque sus ojos brillaban con afecto. Perfecto. La justicia de Andrew se convierte en la protección de las tortugas. Me gusta el simbolismo, el retiro y la nueva misión. Ellie no había vendido la empresa, pero sí había liquidado todos los bienes raíces personales. El nido del cuervo se vendió a una universidad para ser utilizada como escuela de posgrado, borrando el último rastro tangible del encarcelamiento de la familia Blackwood. Ella vivía en un apartamento moderno y cómodo, que compartía, de vez en cuando, con un antiguo colega bibliotecario, Ethan, que la entendía y valoraba por su tranquila inteligencia, no por su patrimonio neto. Su verdadero enfoque era la Fundación Thomas Vance. Financiada por la venta de las propiedades de lujo, la fundación estaba abriendo clínicas de bajo costo y centros de capacitación en los mismos vecindarios donde su abuelo había luchado. Una tarde, mientras revisaba los planos de una nueva clínica en el Bronx, la señora Davis le entregó un mensaje. Es de Serafina.
Ellie dudó. Había pasado un año desde que Serafina y Damián se divorciaron, y Serafina había caído en la oscuridad. Despojada de su arte y su nombre. Ella no ha pedido dinero, dijo la señora Davis. Está pidiendo un empleo. Ellie miró el currículum escueto. Serafina, sin experiencia laboral real, solicitaba un puesto de recepcionista en una de las clínicas de la Fundación Vance. Es una mujer que nos llamó a revistas, que nos despreció por ser de las cocinas, dijo Ellie, sintiendo un escalofrío. Sí, dijo la señora Davis sin juzgar. Pero ella ahora es la que está en las cocinas. Ellie cerró los ojos. Michael y Genevieve estaban pagando su deuda con la sociedad. Serafina estaba pagando la suya de una manera diferente. Con la humildad. La amabilidad de Tomás, susurró Ellie. Abrió los ojos. Dígale a su gerente que la contrate, que le dé el trabajo, pero que no le dé ningún trato especial, que trabaje por su salario, y que nunca le diga a Serafina quién autorizó su empleo. La última lección de Andrew. Esa noche, Ellie se sentó sola en su apartamento, mirando una foto enmarcada de su abuelo, Tomás, que había rescatado de su antigua casa. Se había vengado. Había hecho justicia. Había construido un legado. La verdadera lección de Andrew no fue sobre el dinero o la crueldad, sino sobre la elección. Andrew le había dado fuerza para sobrevivir a un ataque de tiburones, pero la forma en que ella eligió usar esa fuerza, combinándola con la amabilidad que Andrew había despreciado en Tomás, era lo que definía el nombre Vance. Ella era la CEO que podía desmantelar un acuerdo fraudulento en una sala de juntas y luego ir a leer en voz alta a los niños en una clínica de la fundación. Ella era fuerte para proteger a los inocentes y amable para darles una segunda oportunidad. Ella era la última Blackwood que quedaba, pero, irónicamente, su legado sería el de los Vance. ¿Qué gesto de justicia o amabilidad de Ellie, contratar a Serafina, donar la mansión, crees que define mejor su nuevo legado? Comparte tu reflexión en los comentarios y suscríbete para ver la próxima gran historia. Un legado forjado en la biblioteca. 2 años después de la caída de la casa Blackwood, la torre Vance Global brillaba como un faro de cambio. Ellie Vance, la CEO, se había convertido en un icono poco probable. La mujer que había demostrado que la ética podía coexistir con la rentabilidad. Beatrice Davis, ahora la jefa de personal de Vance Global, encontró a Ellie una tarde sentada en el centro de su vasta oficina, no en el escritorio, sino en un sillón, con un libro en la mano. «Señorita Vance, el informe trimestral está listo», dijo la señora Davis, entregándole una carpeta fina, no los voluminosos libros de contabilidad de antes. Superamos las expectativas de crecimiento en un 15%, y la división de tecnología educativa está lista para expandirse a nivel internacional. Maravilloso, Beatriz. Dáselo a Ethan para que lo revise. Él entiende el lenguaje de la gente normal. El señor Finch también me pidió que le preguntara si ya ha decidido qué hacer con la llave. Ellie miró el pequeño objeto de latón sobre su escritorio. La llave maestra. El objeto que Andrew Blackwood le había dado a la señora Davis y que abrió el camino a la verdad. Había sido la primera herramienta de su guerra. Es un recordatorio de que la verdad siempre está oculta a simple vista, ¿no es así?, dijo Ellie. Los secretos no están en los mainframes, están en los márgenes de los libros, esperando que un bibliotecario los note. Es el arma que le dio la fuerza para sobrevivir, corrigió la señora Davis. No, dijo Ellie, cerrando el libro. El viejo me dio la oportunidad, pero mi fuerza real no era esa llave. Mi fuerza real era saber dónde buscar. La fuerza es saber qué página es la más importante. La última lección de Serafina.
En ese momento, la señora Davis confirmó una noticia que definía la tranquila justicia de Ellie. Señorita Vance, Serafina Crest ha aceptado el puesto de recepcionista en la clínica de la Fundación Thomas Vance, en el Bronx. Ha sido muy humilde y profesional. Ellie asintió. No había alegría en ello, solo una triste resignación. Andrew habría sonreído al ver a Michael y Genevieve en prisión, pero habría pisoteado a Serafina por debilidad. Yo no. Ella también es una víctima de la avaricia, Beatriz. ¿Por qué la contrató?, preguntó la señora Davis, algo que nunca se había atrevido a preguntar. Porque el legado de mi abuelo Tomás no era el dinero. Era dar una segunda oportunidad a aquellos que más lo necesitan, incluso si no la merecen. Serafina necesita redención más que castigo. Y esa fundación está construida sobre la amabilidad que Andrew intentó matar. El legado definitivo. Ellie finalmente se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el skyline. Había heredado un imperio gótico envenenado y lo había transformado en una empresa que valoraba a sus empleados y su impacto más que sus ganancias trimestrales. Había honrado a su abuelo y se había vengado de los asesinos. Ella era la CEO que podía defenderse de la junta de manera implacable, pero que lloraba por la noche al leer las cartas de su abuelo. Era la mezcla perfecta de la amabilidad de Tomás y la fuerza de Andrew. Beatriz, dijo Ellie, volviéndose hacia la señora Davis con una sonrisa cálida. Venda la llave. Consiga el precio más alto en una subasta benéfica. Use el dinero para comprar libros para las bibliotecas de las clínicas de la Fundación. Que la gente encuentre sus propias verdades. Ellie Vance no se había convertido en Andrew Blackwood. Había utilizado el imperio de Andrew Blackwood para crear el mundo que Thomas Vance merecía. El viaje de Ellie Vance, de ser una bibliotecaria invisible a la CEO más poderosa y justa del mundo, nos enseña que el verdadero poder reside en saber qué batallas librar y qué legados construir. ¿Elegirías tú la justicia tranquila de Ellie sobre la venganza ruidosa de Michael? Gracias por seguir esta historia épica de principio a fin. Si te inspiró la transformación de Ellie, por favor, suscríbete a nuestro canal. Deja un último comentario con tu reflexión sobre la lección de Ellie y califica la historia del 0 al 10. Hasta la próxima gran aventura.